Su administración recibió al país inmerso en una crisis económica y política. Portillo intentó corregir los desequilibrios económicos y lograr la reconsolidación con los empresarios. Así impulsó una estrategia económica conocida como la Alianza para la Producción. Portillo creyó que la obtención de nuevos créditos otorgados por organismos financieros internacionales y la venta de petróleo eran elementos claves, ya que la situación internacional era favorable para hacer uso de esos recursos. Los hallazgos de yacimientos de petróleo en Chiapas y Tabasco había colocado a México entre los primeros lugares del mundo, y esto mismo propició una drástica alza en los precios del petróleo derivada primero de la escasez. Mediante las exportaciones de crudo podían obtenerse las divisas que el país necesitaba para solucionar la crisis por la que pasaba el país. Así, Portillo crea Petróleos Mexicanos, Pemex, y se inicia una vigorosa etapa de crecimiento acelerado, lo mismo que trajo importantes aumentos en la extracción y la exportación petrolera, dándonos importantes ingresos al país. La segunda vía utilizada para obtener divisas fue el endeudamiento externo, ya que era obvio que para impulsar la industria petrolera se requería de divisas, y él pensaba que con las ganancias del petróleo podría alcanzar a cubrir perfectamente la deuda contraída. Los objetivos de la Alianza de Producción. El proyecto económico no era muy claro, puesto que reconocía los errores del pasado y proponía una serie de reformas administrativas, fiscales e inversión que intentaban planificar mejor lo que había venido haciendo. Para este modelo, Portillo planteó reformas tales como desarrollar la industria petrolera, ya que esta sería la que permitiría el ingreso, satisfacer la demanda de alimentos e impulsar la recuperación del sector agropecuario, lo cual se buscaba fortalecer al campo a través de créditos de avio, que eran préstamos que se le hacían al campesino para que pudiera comprar las herramientas necesarias para la producción. Modernizar el aparato gubernamental de manera que se atacaran viejos vicios como el descontrol administrativo, la ineficacia y la corrupción. Para esto se creó la Secretaría de Programación y Presupuesto, encargada de asignar recursos a las distintas dependencias. Pero la Alianza para la Producción fracasó. En 1981 se dio un suceso internacional que tuvo repercusiones en la economía mexicana: el desplome del precio petrolero en el mercado mundial. El régimen de Portillo había basado su propuesta económica en la explotación del petróleo, presentándolo no solo como la tabla de la salvación del país, sino como la palanca para el desarrollo y la independencia económica. Por tal motivo se dio un amplio impulso en las extracciones y venta de crudo. El interés de los países más industrializados por desarrollar este tesoro a lo largo de los años produjo una sobreproducción de petróleo, lo cual condujo una brusca caída de los precios de este en el mercado internacional, lo cual impactó fuerte y desfavorablemente a la economía mexicana. Cuando el precio del petróleo se desplomó, no solo se vino abajo el dinamismo económico, sino además se hizo claro que se había gastado o importado de más que el déficit de la balanza comercial, así como la deuda externa eran enormes. En cuanto a la planta productiva, todo el apoyo recibido por la industria no se tradujo en una búsqueda para mejorar las condiciones ni la productividad. En consecuencia, la mayor parte de la producción nacional no estaba en condiciones de competir exitosamente en el mercado internacional y generar divisas. Al aumentar el gasto corriente se restringió el monto de recursos disponibles para otros rubros, haciendo menos flexible la estructura del presupuesto, lo que a su vez agudizó el desequilibrio interno de las finanzas. Conforme la crisis se hizo más aguda, la dolarización de la economía y la especulación financiera y la fuga de capitales, de manera que muchos empresarios decidieron cambiar su dinero a dólares y realizar sus operaciones comerciales en esa moneda. Esto protegía de la alza de precios y los aliviaba ante el temor de la nueva devaluación que se venía sospechando. Los bancos comenzaron modificando las tasas de interés o acaparando divisas, generaban aumento en los precios de las mismas, lo que a su vez propiciaba más inestabilidad y incertidumbre. Grave, la situación económica de México se vio agudizada por el alza de tasas internacionales de interés. Realizar los pagos de la deuda externa se convirtió insoportable para el gobierno. Por lo siguiente, se le extendió un crédito al Fondo Monetario Internacional para cubrirse a sus deudores. De manera que al concluir el sexenio de López Portillo, se evidenció que los desequilibrios estructurales de la economía mexicana continuaban presentes y sin modificaciones, pero en un estado aún más crítico.
la deuda externa llegó a ser tan grande que al final el sexenio del gobierno reconoció que no estaba en condiciones de pagarla.